mi aportación, diría Paco Saucedo. ¿Hace falta más creatividad? Bueno, pues aquí está un intento. Es un libro con vivencias mías del 73 al 2014, por donde he pasado. La maestra Rosalvina Garavito, que es la que me hizo el prólogo, dice que es la historia de la izquierda, aunque a mí me parece muy presuntuoso llegar a eso. Simplemente son mis vivencias donde yo he estado. En la era guerrillera, era sindicalista, era PMT, PMS, PRD, un poco el STLN y más recientemente en lo que le llaman la sociedad civil. Y hablo de personajes, algunos son conocidos como Cuauhtémoc Cárdenas, como López Obrador, como el subcomandante Marcos, como Berto Castillo, Demetrio Vallejo, Valentín Campa y otra treintena de gentes. Algunos ya no están con nosotros, otros por ahí andan vivitos y coleando, dando lata. Entonces mi encuentro con ellos los narro ahí y con algunos acontecimientos. Por ejemplo, ahí les platico cómo fue el Congreso Constituyente del PMT, el del PMS, el del PSUM incluso, el del PRD. Bueno, y hasta el de Morena aparece ahí, por si alguien quiere saber qué pasó en esa fiesta. Bueno, pero ese es el comercial. Y voy a dar lectura, pues no traigo mi USB, a esta ponencia que gracias o por culpa de Marco Eduardo Murata tuve que hacer. Está para este 7º taller popular de análisis y diseño constitucional, título 2, capítulo 1, de la soberanía nacional y de la forma de gobierno, y se refiere a los artículos 39, 40 y 41, aunque principalmente hablo del 40. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene 9 títulos. Vamos a hablar del título 2, que a su vez tiene 2 capítulos. Me voy a centrar en el primer capítulo, que se titula De la soberanía nacional y de la forma de gobierno. Este tiene 3 artículos, 39, 40 y 41, y aunque haré referencia al 39 y alguna propuesta concreta para modificar el 41, quiero en particular compartir con los asistentes a este taller mis impresiones sobre el 40. Dice el artículo 40: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Para facilitar su estudio, tal artículo se puede dividir en 2 partes. La primera, en la que se manejan 5 conceptos, y la segunda, en la que se explaya sobre las implicaciones del 5.º concepto. Los conceptos de que nos habla la primera parte, que si nos ponemos estrictos es un solo concepto y 4 características del mismo, son república, representativa, democrática, laica y federal. Una vez que quedó definido en el artículo 39 que en términos jurídicos y políticos el soberano, en lo que hoy es nuestro país, no es, como se creyó en el pasado, ni un dios ni un monarca, sino el pueblo en su conjunto, que es la parte principal de cualquier estado. En el fondo, aquellos 5 conceptos son en realidad las características del Estado mexicano. Luego de los titubeos de la clase política nacional, en gran parte del siglo XIX, finalmente desde la Constitución de 1857, quedó definido que somos una república, y se entiende, somos una república en el concepto en el que lo explicaba don Nicolás Maquiavelo, entre otros, es decir, en contraposición a lo que es una monarquía. La diferencia esencial entre ambos, como todos sabemos, radica en la duración de los gobernantes. En una monarquía, la duración del gobernante es vitalicia. En una república, el gobernante es electo periódicamente por el sufragio de sus habitantes. Entonces, por definición histórica, lo que conocemos hoy como México, jurídica y políticamente, es una república que hoy, según la Constitución, tiene 4 características. Somos una república representativa, porque, aunque de acuerdo al artículo 39 constitucional, el pueblo puede ejercer su soberanía de 2 maneras, directa e indirectamente, por cuestiones prácticas y realistas, según se argumentó en su momento, se optó por la segunda, por la indirecta, es decir, por ejercer su soberanía mediante representantes. Es decir,
En la generalidad de los estados modernos, por su gran tamaño y porque la gestión pública requiere una buena dosis de especialización, quienes manejan los asuntos públicos y toman las principales decisiones no son asambleas o reuniones de todos los habitantes o de todos los ciudadanos del país, sino los representantes de estos, los cuales son electos mediante el voto en comicios programados de antemano. O sea, en lo que también conocemos como República Mexicana, los titulares de dos de los tres poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, son electos periódicamente por los ciudadanos como sus representantes para que desde la presidencia, las gobernaturas, la jefatura de gobierno en el caso del DF, los ayuntamientos, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, los congresos locales y la Asamblea Legislativa del DF se hagan cargo de los asuntos públicos. Un segundo concepto o una segunda característica de nuestra república es que es democrática en el sentido aristotélico del término, que es el que definió el concepto de lo que se conoce como democracia occidental. Para dicho filósofo, Aristóteles, la democracia es un sistema en el que todos los ciudadanos son elegibles y electores. Todos mandan a cada uno y cada uno manda a todos de manera alternada. Ahora les toca a unos y luego les toca a otros. En ese sentido, el pueblo es quien gobierna. Bajo este principio, la democracia actual en el mundo y por ende en México ha evolucionado. Ahora se entiende mejor que lo básico para el funcionamiento de la democracia es que todos seamos iguales ante la ley, que es una de las garantías individuales o, para decirlo en un lenguaje más en boga, dicha igualdad es uno de los derechos humanos, con un mínimo de seguridad económica, en donde hay división de poderes, en donde se eligen periódicamente a los gobernantes, en donde predomina el régimen de partidos políticos, lo que permite el pluralismo ideológico y hace posible la alternancia en el poder de diferentes corrientes ideológicas, en donde hay libertad de expresión en sus diferentes acepciones, de asociación, de reunión, etcétera, etcétera. Y aunque en este artículo, el 40, no lo dice, en el 39, en el tercero sí aparece definido y desglosado el concepto de democracia que consagra nuestra Constitución. No solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Es decir, son dos los conceptos de democracia que consagra nuestra máxima ley, la democracia política y la democracia social. Entonces, cuando decimos que también somos una república democrática, hay que entenderlo con este último contenido. Una tercera característica de reciente inclusión y a mi modo de ver innecesario, porque tal concepto ya aparece en el artículo tercero citado, es que somos una república laica, o sea, ajena a las religiones, oficialmente hablando. Con esto, supongo que razonó el legislador, queda superado uno de los documentos fundacionales de México como nación, los sentimientos de la nación del gran Morelos y Pavón, en el que se consagraba a la católica, apostólica y romana, como la religión oficial del país.